Buenos días, soy Aurora García Mané, técnico en cuidados de enfermería. Trabajo actualmente en urgencias del Hospital General Virgen de las Nieves de Granada. Agradezco al comité organizador del primer Congreso Nacional Virtual La Salud en el siglo XXI el darme la oportunidad de poder hablar sobre el trasplante hepático y los cuidados posoperatorios en UCI. Sobre todo, quiero agradecer la gran ayuda que me ha prestado la doctora Inés Navarrete para poder realizar este trabajo. También a mis compañeras técnicos en cuidados de enfermería y a las enfermeras de la UCI de Granada. Voy a hacer un recorrido desde que el paciente está en quirófano hasta el periodo posoperatorio en UCI, resaltando el trabajo que el equipo multidisciplinar realiza y la importancia de las funciones y actividades en cada parte del proceso del conjunto de los profesionales que intervienen en la preparación y en el cuidado de estos pacientes. Conocimiento que nos permite al personal de enfermería implementar una serie de cuidados y medidas preventivas para detectar la presencia de complicaciones durante el posoperatorio. Trasplante hepático, cuidados posoperatorios en UCI. El trasplante ortotópico de hígado es el proceso quirúrgico por el cual se reemplaza el hígado dañado o enfermo por uno sano, en la posición anatómica original, procedente de un donativo vivo o fallecido. Hay órganos que por su función tienen que ser trasplantados en su posición anatómica original, como son el hígado, el corazón o la córnea. Hay otros órganos que se trasplantan en otros lugares, como el riñón, que siendo un órgano retroperitoneal a nivel lumbar se suele trasplantar en fosa ilíaca. El trasplante ortotópico de hígado se ha convertido en el procedimiento terapéutico de elección en muchas enfermedades hepatobiliares, tanto agudas como crónicas. Además de ser un reto médico y organizativo formidable, el trasplante hepático supone para el paciente receptor una agresión orgánica de magnitud importante que puede ser motivo de múltiples y muy variadas complicaciones perioperatorias. La gasometría es una valiosa fuente de información tanto en la fase quirúrgica como en el posoperatorio, ya que sirve para valorar las funciones respiratorias, hemodinámicas y metabólicas del paciente, así como para detectar sangrados excesivos y proceder de forma rápida a su corrección. El procedimiento quirúrgico pasa por varias fases, cada una de las cuales presenta unas alteraciones típicas detectables por gasometría. Fase prehepática, que va desde la incisión cutánea en la parte superior del abdomen hasta la hepatectomía del hígado del receptor. La fase anhepática comienza en la sección de las estructuras vasculares y la extracción del hígado y se prolonga hasta la reperfusión del injerto. Esta fase conlleva el clampaje de vena cava, vena porta y arteria hepática, con la consiguiente disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco, así como el éxtasis venoso periférico y renal. La fase posanhepática o de revascularización se inicia con los desclampajes vasculares de vena cava, porta y arteria hepática, comenzando la irrigación del injerto. Aquí tenemos la vena cava, la vena porta y la arteria hepática. En esta fase aparecen cambios hemodinámicos bruscos con hiperaflujo sanguíneo al corazón, que provoca un aumento del gasto cardíaco, de la presión venosa central y de la presión de arteria pulmonar. Se produce depresión miocárdica y vasodilatación sistémica relacionada con la liberación de citoquinina proinflamatoria
y radicales libres de los tejidos periféricos que se han mantenido isquémicos durante la cirugía, incluyendo el injerto hepático. Actuaciones previas a la resección del paciente. Tras ser notificada por la Coordinación de Trasplantes por llamada telefónica UCI la aceptación de un hígado donante, se pondrá en marcha el protocolo de actuación de la unidad. Como primera medida, se alertará al médico intensivista en guardia localizada para la resección del paciente trasplantado, poniendo en su conocimiento de forma aproximada la hora de inicio de la cirugía. Este inmediatamente se encargará de disponer los medios necesarios para la resección y seguimiento del paciente. El área de encamamiento destinada a los trasplantes hepáticos es la unidad polivalente y de post-trasplante de la UCI. Las camas de la número 1 a la 11 disponen de aislamiento individual, por lo que el paciente puede ser ingresado en cualquiera de las que estén disponibles. La preparación de la habitación o el BOS por parte de técnicos auxiliares en cuidado de enfermería. Aquí vemos un BOS ya preparado. El manejo posoperatorio del trasplante ortotópico de hígado en UCI tiene como objetivos fundamentales el mantener las funciones vitales del paciente, favorecer la rápida recuperación del injerto hepático, detectar precozmente complicaciones posoperatorias relacionadas con la cirugía y evitar la aparición de complicaciones sistémicas y disfunciones orgánicas añadidas. La preparación y comprobación de todo lo necesario en el BOS lo realiza el técnico auxiliar en cuidado de enfermería. Asimismo, se dispondrán las medidas necesarias para asegurar la máxima asepsia del material y la entrada de los alimentos en el área de trasplante. Medidas de aislamiento. Pondremos una mesa auxiliar fuera de la habitación en la cual ponemos batas, gorros, patucos, guantes de distintos números y mascarillas. El respirador que debe de estar montado y comprobado. Montaremos el circuito incluyendo filtro antibacteriano e intercambiador de calor y humidificador. Y se conecta a gases y a corriente. Se comprueba el monitor, que los cables para registro de electros, presiones invasivas y no invasivas y la saturación de oxígeno. Manguito para presurizar con suero heparinizado para el lavado de las vías arteriales y el catéter Swan-Ganz. Ambú con reservorio de oxígeno, 2 bombas para infusión de medicación, soporte para traductores de presión, sueros y sistemas normales y de bomba, cinta métrica, sistema de aspiración puesto y comprobado, sondas estériles de aspiración de secreciones de diferentes calibres, vaso de cristal, colchón antiescara. Tenemos que asegurarnos de la proximidad del carro de parada, sistema de comprensión neumática intermitente de miembros inferiores. Se prepararán los tubos de analítica y las etiquetas. Y aquí tenemos un box en el cual sí tenemos ya todo lo que tenemos que preparar, pues que lo podemos ver, como es el monitor comprobado, el ambú, 2 bombas, los sueros y los sistemas de suero, los manguitos para presurización, el soporte de traductores de presión, la cinta métrica, los tubos de analítica, el respirador montado y comprobado con todo el circuito que vemos aquí. Estos son los filtros, esta es la nariz del respirador, el circuito completo. Y aquí tenemos el sistema de aspiración con la sonda. Esto que también tenemos que montarlo. Cuando llega el paciente de quirófano, trae una serie de dispositivos. Monitorización electrocardiográfica, tubo orotraqueal para ventilación mecánica, pulsiosimetría continua, 2 vías venosas tipo Avocat,
catéter de arteria pulmonar Swan-Ganz, catéter de arteria radial, sonda nasogástrica, diferentes drenajes abdominales, catéter venoso central de doble o de triple luz, dispositivos de comprensión neumática, intermitente de miembros inferiores. El neumo del tubo que está inflado, este es el tubo orotraqueal, la nariz de respirador y este es un filtro que va conectado al tubo que va al respirador también. Aquí vemos el tubo traqueal con la nariz que hemos visto anteriormente, el filtro, y estos son los tubos que van al respirador. La sonda nasogástrica, los apósitos, el drenaje abdominal y el saturímetro que está aquí abajo, en el dedo. Aquí estamos viendo el sistema de comprensión neumática intermitente de miembros inferiores, que son estas botas que tiene puesto. La función es la de ayudar a aumentar el flujo sanguíneo venoso en los pacientes con riesgo, buscando prevenir la trombosis venosa profunda mediante la compresión de las extremidades. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen de las Nieves cuenta con personal médico y de enfermería cualificado y experimentado, garantizando así la correcta detección de las complicaciones específicas que potencialmente puedan surgir y la disminución del tiempo de respuesta a los problemas. Se llevará a cabo por parte del médico responsable, 2 enfermeras y un técnico en cuidado de enfermería. El médico fijará los parámetros del respirador y conectará a ventilación mecánica. Comprobará la situación clínica del paciente en el momento del ingreso y evaluará las constantes generales y la correcta ventilación del paciente. Una enfermera monitorizará al paciente, conectará al respirador e introducirá los datos en el ordenador o gráfica. Otra enfermera comprobará las vías de perfusión, fijará el tubo traqueal, extraerá las muestras sanguíneas y el control perimétrico abdominal. Y el técnico auxiliar en cuidado de enfermería conectará la sonda nasogástrica bolsa, conectará la sonda vesical al sistema de recolección horaria, anotará la cuantía y el aspecto del drenaje abdominal con el que llega el paciente de quirófano, cursa las muestras al laboratorio y lleva la gasometría y anota todos los datos del paciente para comunicar al servicio de admisión. Aquí estamos viendo una imagen en la cual el médico está fijando los parámetros en el monitor. Una vez que ha evaluado las constantes, las registra en la gráfica del ordenador y comprueba la situación clínica del paciente. Una enfermera monitoriza al paciente, lo conecta al respirador, introduce los datos en el ordenador. Otra enfermera comprueba las vías de perfusión, fija el tubo traqueal, extrae las muestras de sangre y comprueba el perímetro abdominal. El técnico auxiliar en cuidado de enfermería pues conecta la sonda nasogástrica, aquí la sonda nasogástrica a la bolsa, conecta la sonda vesical al sistema recolector horario, que es este, que luego cada hora se mide la orina, se abre para que caiga en la bolsa esta y se anota. El drenaje abdominal también se mira horariamente y si hay que vaciarlo se vacía. Se chequean las muestras y se envían.
se anota todo lo que se realiza en la gráfica o en el ordenador y se anota y comunica a admisión pues los datos del paciente y la llegada. Una vez completada la recepción inicial del paciente y si éste se mantiene estable y sin complicaciones iniciales, se colocará el cabecero de la cama en posición semi-incorporada a 30 o 45 grados. Durante la estancia del paciente en UCI se mantendrán siempre unas medidas de aislamiento inverso e aislamiento protector, que se utilizan para proteger a pacientes inmunodeprimidos como pueden ser los trasplantados, pacientes que reciben grandes dosis de medicación inmunosupresora. Se realiza mediante una habitación individual, la puerta siempre debe de estar cerrada, el uso de bata, gorro, mascarilla y patucos siempre que se va a entrar en la habitación, el lavado de manos con solución hidroalcohólica a la entrada y salida de la habitación y la ropa de desecho en contenedor fuera de la habitación. En los pacientes con diagnóstico de hepatitis vírica se seguirán las medidas de manejo de fluidos corporales y muestras de sangre recomendadas por el Servicio de Medicina Preventiva del hospital. Cuando ya el paciente está estabilizado y con todos los parámetros hemodinámicos conservados y realizada la analítica, procederemos a establecer el horario del control de constante hemodinámica y respiratoria y la anotación horaria de las mismas en la gráfica. Control de la sonda nasogástrica, ya que la salida de bilis confirma el buen funcionamiento del hígado trasplantado. El control de la diuresis cada media hora durante las 2 primeras y luego horaria si el ritmo diurético del paciente es normal. Y el control de drenaje, que es importante detectar un drenaje hemático excesivo que ponga en alerta sobre un sangrado posoperatorio que requiriese actuación médica inmediata. Son fuente de información de la posibilidad de sangrado intraabdominal o fugas biliares. Si se detecta un sangrado excesivo, se hará control del drenaje cada 30 minutos y posteriormente cada 60 minutos cuando el problema comience a controlarse. Se fijará la hora de extracción de la analítica, la vigilancia de los apósitos quirúrgicos, ya que el sangrado quirúrgico y la coagulopatía post-trasplante pueden detectarse por manchado excesivo de estos. Y la fijación del horario de administración de la medicación, teniendo en cuenta que ciertas medicaciones como los inmunosupresores deben administrarse en horario ajustado a la determinación posterior de los niveles. Asimismo, los inmunosupresores se administrarán siempre pasadas al menos 12 horas de la cirugía. Las funciones del técnico auxiliar en cuidado de enfermería. Hay que tener en cuenta que estas tareas que realizamos rutinariamente para el paciente son nuevas, así que teniendo en cuenta el estado del paciente y siempre que se pueda, se debe de explicar todo lo que se le va a realizar para disminuir así la ansiedad que produce el desconocimiento. Entre nuestras funciones está la de preparar el aparataje como el respirador, bomba, el preparar el material necesario para realizar cualquier técnica, tomar la temperatura, el control de las pérdidas, se medirá cada hora la diuresis, los drenajes abdominales, se anotarán los vómitos, las deposiciones, bueno, y se quitarán también, claro. Se sacará la medicación y se da la medicación oral. Aquí tenemos una compañera, pues precisamente que viene de recoger la medicación de la farmacia. Higiene personal, higiene bucal, la dieta o alimentación, se pide y se le da la alimentación, el control de la ingesta y el estado nutricional para poder contabilizar los aportes, que esto lo hace la enfermera. Los aspectos psicológicos, transmitir seguridad y tranquilidad. Y luego todo esto, la recogida de los datos, se hará en el registro
de la gráfica u ordenador. En el posoperatorio de trasplante hepático existe una situación hipercatabólica que, junto a la desnutrición previa, indicaría la necesidad de iniciar un soporte nutricional precoz. Se iniciará tolerancia oral con manzanilla. El agua tiene que ser embotellada y en vaso de cristal. Se pedirá dieta de protección hepática en caso de que se compruebe buena tolerancia digestiva. Alimentos prohibidos: no crudos, no zumo de uva y pomelo, no Actimel, no yogur bio, no quesos, no huevos y no fiambres. La nutrición parenteral estaría restringida en estos pacientes, dado el elevado riesgo de infección derivado de la inmunosupresión. Hay que considerar que la pauta nutricional debe de estar adaptada a la función del injerto hepático y a la presencia de otras complicaciones que pueden surgir en esta fase, como son la infección o la disfunción orgánica en los casos de mala evolución. Como medidas generales, tenemos la monitorización continua pues de electrocardiograma, tensión arterial, saturación de oxígeno, presión venosa central, frecuencia cardíaca, presión de arteria pulmonar, índice cardíaco. Luego un registro horario pues de las constantes vitales, de la diuresis, el drenaje subhepático, la temperatura, la medición del perímetro abdominal, la presión intraabdominal a través de la sonda vesical, el balance hídrico, la sonda nasogástrica con ligera aspiración, la escala Glauco cada 2 horas. Determinación al ingreso y cada 6 horas de el hemograma, la gasometría con hematocritos e iones, la bioquímica con perfil hepático y el estudio de coagulación con factor 5. Determinación de los niveles de inmunosupresores. Se emplean generalmente el tacrolimus, que se dará 1 hora antes del desayuno, y los corticoides. Si hay fallo renal, se sustituye el tacrolimus por el micofenolato mofetilo. Y se sacarán los niveles siempre cuando se hayan administrado como mínimo 2 dosis del fármaco, y siempre al menos media hora antes de la dosis de la mañana y de todos los días. Los niveles siempre irán en tubo de hemograma al laboratorio de especialidades con una petición en formato P10. Y como cuidados específicos, pues protectores gástricos, profilaxis antimicrobiana, enjuagues orales con soluciones antimicóticas como es la nistatina oral, movilizaciones tempranas para evitar las úlceras por presión, por eso también ponemos el colchón antiescaras, curas diarias de la herida quirúrgica y la salida del drenaje, suero glucosalino con cloruro potásico, inmunosupresores, analgesia, intentar la retirada precoz de la ventilación, las medidas de asepsia y antiasepsia, retirar las vías venosas lo antes posible y apoyo emocional psicológico al paciente y a la familia. Se planifican las actividades de enfermería cuyo objetivo es la recuperación de la autonomía del paciente lo antes posible. Entre las intervenciones que hemos puesto está disminución de la ansiedad del paciente y su familia, el manejo ambiental con regulación de la temperatura, seguridad, confort, ayuda de los autocuidados, alimentación, ayuda de los autocuidados en aseo, cuidado de la sonda gastrointestinal, cuidado del drenaje, prevención de úlceras por cuidado de la herida y cuidado del sitio de incisión, cuidado del catéter urinario, cuidado de la retención urinaria, administración de analgésicos, control de infecciones y la prevención de caídas. El periodo postoperatorio del trasplante hepático es también un periodo de alto riesgo en el que las funciones orgánicas del paciente deben ser estrechamente monitorizadas, otorgando especial atención a la recuperación de la funcionalidad del injerto hepático.
Durante este periodo, los controles gasométricos contribuyen a evaluar la función hepática de tal manera que pensaremos en disfunción del injerto en las siguientes situaciones. Persistencia de la acidosis metabólica. Persistencia de hiperlactacidemia. Hiperglucemia por liberación de glucosa del hígado trasplantado que debe corregirse con la recuperación de la función hepática. Hipoglucemia en casos de fallo hepático agudo. Detección de complicaciones quirúrgicas como el sangrado excesivo. Detección de complicaciones respiratorias posoperatorias. Detección de alteraciones iónicas frecuentes. En UCI se dispone de tecnología avanzada para la monitorización y tratamiento del paciente, tanto en el posoperatorio no complicado como en el caso de la aparición de eventuales complicaciones, ya sea relacionadas o no con la cirugía. Entre ellos destacamos respiradores de última generación con posibilidad de monitorización continua de la mecánica pulmonar, posibilidad de empleo de diversos modos ventilatorios o realización de maniobras de reclutamiento alveolar. Terapia de inhalación de óxido nítrico. Respiradores de ventilación mecánica no invasiva para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y el fallo respiratorio post-extubación. Monitorización hemodinámica avanzada con diversos sistemas de mayor o menor invasividad como PICO, Vigileo y Vigilance. Monitorización cardiovascular mediante ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Monitorización de la función hepática y el flujo esplánico con el sistema Limón. Terapias de reemplazo renal continuo en sus diferentes modalidades. Y ahora vamos a ver una fotografía sobre esta tecnología. Este es un respirador de última generación que es el Carestation y este es el Sentiva. Este es un respirador de ventilación mecánica no invasiva, BiPAP, y aquí tenemos monitores hemodinámicos, el PICO, Vigilance y Vigileo. Aquí tenemos una eco transtorácica y la monitorización de la función hepática mediante el sistema Limón. Y para la terapia de reemplazo renal continuo, la hemofiltración, perdón. Los factores de riesgo quirúrgico son datos de los antecedentes del paciente que confieren gravedad a la cirugía, es decir, son datos preoperatorios que en la fase de estudio pretrasplante se contabilizan para ver el riesgo quirúrgico. De ellos, por ejemplo, aunque hay bastantes, podemos citar EPOC, tener diabetes, desnutrición, en fin, bastantes más. Es un listado de factores de los que si el paciente tiene más de 5 se contraindica el trasplante por alto riesgo quirúrgico. Aquí podemos ver con 0 factores de riesgo que hay un 18,1%, con 2 factores de riesgo un 32,5%, con 4 factores de riesgo 5,6%, con un factor de riesgo un 31,3%, con 3 factores de riesgo un 11,1% y con 5 factores de riesgo un 1,4%. Estos informes son trasplantes hepáticos desde el año 2009 al 2013, un periodo. Ahora, se hicieron un total de 145 trasplantes hepáticos en este periodo de tiempo. En el 2009 se hicieron 27, en el 2010 se hicieron 19, en el 2011 37, en el 2012 36, en el 2013 26. Muchos pacientes tienen más de un diagnóstico, incluso 3. Por ejemplo, hay pacientes que son virus C y virus B positivo al mismo tiempo, o pacientes con diagnóstico de cirrosis por virus C que a la vez tiene hepatocarcinoma, o etílicos con hepatocarcinoma, etc.
por lo tanto estos puntuarían más de una vez. En estos diagnósticos, pues con cirrosis etílica tendríamos un 58,6%, con virus C un 27,6%, hepatocarcinoma un 24,1%, virus B un 6,2%, cirrosis cristogenética un 4,8%, de hepatitis tóxica farmacológica un 0,7% y cirrosis biliar primaria un 4,8%. De otros diagnósticos tendríamos un 10,4%. Bueno, y ya vamos a concluir. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen de las Nieves cuenta con personal médico y de enfermería experimentado en el manejo posoperatorio del trasplante ortotópico de hígado, experiencia que acumula desde el inicio del programa en este centro en el año 2002. Actualmente, el equipo humano está constituido por personal de enfermería y técnicos auxiliares en cuidados de enfermería de larga experiencia y cualificación en el manejo del posoperatorio de alto riesgo, así como por un equipo médico constituido por 5 médicos intensivistas que se encargan de la recepción y el control evolutivo del paciente durante todo el periodo de posoperatorio inmediato. La unidad de cuidados intensivos acoge a los pacientes receptores del trasplante hepático desde el inicio del programa de trasplante hepático en este hospital y está dotada de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el tratamiento más adecuado y la detección precoz de eventuales complicaciones. El conocimiento de las funciones y actividades del conjunto de los profesionales son fundamentales para la práctica de ellas, sobre todo porque estos pacientes requieren de unos cuidados específicos para su bienestar y su salud, tanto fisiológicos como emocionales también, durante todo el proceso de estancia del paciente en nuestra unidad. Bueno, y quiero agradecer vuestra atención y también perdonar por los fallos que haya podido cometer, tanto a la hora de hablarlo como a la hora de exponerlo, pero este sistema también es nuevo y bueno, las tecnologías vamos aprendiéndolas poco a poco, pero bueno, que solamente he pretendido con este trabajo que todos conozcamos un poquito más lo que es el trasplante hepático y sobre todo lo que es el trabajo diario de una UCI con la carga de trabajo que se tiene actualmente y eso, que sobre todo hay que conocer una serie de cosas y que hay que tener pues una preparación y un conocimiento de todas las técnicas y de todo lo que hay que hacer con todos los pacientes, desde luego, pero sobre todo con los pacientes que están aislados, sobre todo porque son inmunodeprimidos y en fin, que muchas gracias y perdonad por lo que no haya hecho bien. Gracias.